Quiero presentarte un regulador que tenía yo y que alrededor de él he hecho una fuente de alimentación aprovechando todo lo que tenía suelto, es decir, no he gastado ni un duro, todo lo que tenía, pues componentes, cables, todo lo que disponía. Así que dije, voy a aprovechar, es un regulador que me regaló mi amigo Antonio, y dije, voy a hacer una fuente de alimentación programable. Mira, buscando en internet encontré uno que, digamos, su foto era idéntica al que yo dispongo y que su precio es inferior a 7 euros. Lo curioso de esta página es que luego hay otros modelos que puede dar 5 amperios y otro que puede dar hasta 10 amperios y además parece que el precio es el mismo. Entonces la que yo dispongo es precisamente la que puede dar 3 amperios, que puede ser alimentada de 5, luego insistiré un poco en esto, de 5 a 23 voltios, pero recomiendan usar como máximo 20 voltios. Y, digamos, con esas características, es decir, con los 20 voltios, podría regular una salida de 0 a 16 voltios y medio. Si hubiera usado la de 5 amperios, hubiera necesitado tener entradas de 6 a 32 voltios, para poder sacar unas tensiones desde el rango de 1,5 a 32. Y ya, por último, la de 10 amperios, parece que necesita entradas que vayan en el rango de 7 a 36, siempre estoy hablando ya en continua, para tener unas salidas de 2 a 32 voltios continuos. Pero sí que tiene unas singularidades, tanto la de 5 como la de 10, que pone que puede ser hacer un cortocircuiteable. Pero no así la de 3 amperios, esa no puede o no indica que se pueda hacer un corto. Y la que yo dispongo, por supuesto, es la de 3 amperios, que vuelvo a decir sus características, que, digamos, admite un rango de tensión de entrada de 5 a 23 voltios, insisto, mejor con 20, y su salida es de 0 a 16 voltios y medio, y esa es la que yo dispongo. Estas son las características que ya te las he enunciado. Pero hay un detalle ahí que sí me gustaría comentarlo, que es precisamente lo que él dice, hasta la eficiencia de conversión, dice que es un 95%. ¿Por qué insiste en ese número, un número alto, que es un 95%? Pues por muy sencillo, si hubiera tenido una fuente lineal, y yo, por ejemplo, estoy alimentando con 20 voltios, digamos ya después del filtro en pi, después de haberlo rectificado con 20 en continua, pero quiero sacar 5. Bien, ya sabéis que se suele poner un transistor y de tal forma que hay una caída entre colector y emisor pues de esos 15 voltios. Pero claro, la eficiencia no es del 95%, ni muchísimo menos, porque yo para sacar esos 5 voltios he tenido que gastar potencia en los 15 voltios que caen en el transistor. Por lo tanto, en eficiencia, este tipo de regulador, que es un regulador chopeado, que lo que hace es chopear la tensión continua para sacar un nivel de continua más bajo. Entonces, claro, la eficiencia es mucho más grande. No gasto energía de forma innecesaria, como lo hacía antes, porque antes lo que hacía es una caída en un transistor. Bien, y lo primero que tenía que conseguir era, la fuente de alimentación que me permitiese alimentar, dar de comer, en este caso, al regulador de CDC. Y aquí se nos plantea una cuestión que yo quiero comentar cuál es mi opinión personal. Seguro que todos tenemos muchísimas fuentes de alimentación, de cargadores, de teléfono móvil, de alimentadores de portátiles, alimentadores de periféricos como pueden ser impresoras, plotter, mil cosas que pueden existir dentro del mundo de la informática. Bien, yo tenía los dos que ves. Uno que indicaba en sus características 24 voltios, 1,5 amperios, el de la izquierda, muy pequeño, y luego otro, que yo creo que era la fuente de alimentación de un escáner,
que indicaba 24 voltios, 1 amperio, pero que pesaba, o sea, que era una fuente compacta, pero con un cierto peso. Y por supuesto yo ni lo dudé. Tengo muy mala experiencia con fuentes pequeñas que dicen que dan mucho y dan mucho. No sé si dan mucho, yo diría que dan lo que dan, pero muchas veces muy mal reguladas en tensión. Yo una vez para hacer un proyecto cogí una que indicaba 9 voltios y no daba 9 voltios, daba 12. Y aunque le metiese algo de carga, seguía dando 12. No sé por qué, en sus características técnicas que estaban pegadas sobre lo que era esa fuente, figuraba 9. Pues no, la realidad eran 12. Entonces, sin dudar, me fui a la grande, la que estás viendo a la derecha. 24 voltios y 1 amperio. Y cuando la vi, tenía a la derecha un transformador de tipo mediano, o sea, pues podría ser la mitad de la caja, esa caja negra que ves. Y a la izquierda, una regulación de electrónica bestial, o sea, allá había de todo. No sé yo qué tecnología está usando exactamente. No sé si era sencillamente un transformador que sacaba eso, unos 20 voltios, luego rectificaba y luego a partir de ahí él ya regulaba. La verdad es que no lo sé. No sé si conmutaba de otra manera. O sea, no sé si era una mezcla lineal y conmutada. La cosa es que sus características decía 24 voltios, 1 amperio. Y por supuesto me arriesgué a hacerla con él. Este es el regulador. El regulador viene para montarle una pequeñita caja transparente, de tal forma que tiene 2 botones que son los que te sirven para programar la tensión que tú deseas. En mi caso no es tan transparente la caja como la del anuncio de Amazon. Esta caja, pues la verdad es translúcida, diría yo, más que transparente. Montarla es sencilla, solamente, bueno, pues tener cuidado donde están las clemas para tener el huequito, tener cuidado pues donde tienen que ir los botones para que puedan ser programada la tensión, pero es muy sencilla de montar la caja que estás viendo. Yo tenía una caja metálica, digamos, para poner todo el equipo. He tenido que poner un poquito en diagonal lo que es ese transformador que me permite los 24 voltios en salida, y hay un detalle que luego lo veremos. Y ya la tengo montado, la caja le abrí un poco más esa ventana para que se viese las indicaciones que este regulador da, que da tanto de voltaje como de los amperios. Y ese es el botón que me permite incrementar la tensión, y el de la izquierda es el que me permite decrementar la tensión. Puedo ir de centésima en centésima del voltaje, o apretando de forma permanente, él avanza de una forma continua hasta que de una forma quitas el dedo y ya se para de avanzar. Ahora voy a cargar esta fuente con una resistencia de 7 ohmios. Teóricos, por lo menos es lo que marca la resistencia, ahí la puedes ver. Y voy a ver cómo mantiene la intensidad con esa carga. Le he puesto 10 voltios de tensión y en este momento me indica una intensidad de 1,17. Bueno, yo no sé, a lo mejor el valor de la resistencia no era exactamente 7 ohmios, porque aplicando la ley de Ohm tendría que haber dado una intensidad de 1,42 amperios. Como ves, en este momento está dando 1,28. Bueno, habría que ver qué valor exacto tiene esa resistencia para saber dónde está el defecto, si está en lo que es la serigrafía de la resistencia o que el aparato de medida no es suficientemente preciso. Bien, ahora lo voy a comparar con una fuente lineal que está en mi canal, lo puedes ver, en uno de los vídeos es precisamente la construcción de esta fuente lineal, también con un valor teórico de 10 voltios y con la misma carga de 7 ohmios. Y vamos a ver qué acontece. Vamos a intentar poner lo más preciso que podamos los 10 voltios, esa es la diferencia, el otro es a impulsos y es 1 por 1. Esto, como es lineal y tiene un potenciómetro, pues a veces es más difícil programar la tensión que nos interesa. Habrás visto que con 10 voltios ahora me está dando 1,33, pero la tensión me ha bajado a 9,73 o algo así.
sí da la sensación de que el miliamperímetro de la fuente lineal es mejor que la de este regulador DC-DC. Parece que comete menos error, porque bueno, en el otro estaba marcando una intensidad con 10 voltios pues de 1,24 o algo así. Ahora estamos a 17 voltios en la fuente de alimentación lineal. Cuando le meto una carga de 7 ohmios, fíjate la tensión cómo me ha caído ahí. No es capaz de mantener esa tensión y la tensión ha bajado a 10,7 voltios. Luego vemos que con la otra, el regulador DC es muy superior para mantener la tensión a esta fuente lineal. Lo que te he comentado, ahora estoy con el regulador DC-DC con la misma carga, 7 ohmios, y ves cómo soy capaz de mantener esa tensión de 17 voltios, 16,9, 17, que es lo máximo que puede dar. Este regulador no puede funcionar, no puede darte más, digamos, más tensión de salida, y está indicando el 2,2 amperios o 2,1 y pico. Los teóricos podrían ser 2,4, ya digo, el mili quizás sea más preciso el de la fuente lineal. Y ahora quiero simplemente, para terminar, un detalle que yo insistí cuando vi las características del regulador DC-DC. Decía que la tensión máxima que admitía era 23 voltios. Mi aparato esta fuente de alimentación, la que yo parto, la que digo que era de un escáner, era 18 voltios, no, perdón, 24 voltios en continua con 1 amperio de posibilidades. Un amperio que ves que luego yo creo que ha sido ampliado. Yo estaba sacando 2 amperios y pico a 17 voltios. Es decir, esta fuente da chicha. O sea, esta es una fuente buena. ¿Y cuál era el problema que tenía? Pues que tenía esos 24 voltios y yo dije, bueno, pues quiero que no entre 24, voy a intentar que entre 23 o menos. Entonces, la problemática que te quiero manifestar es que a pesar, y como verás, que lo único que hice fue ponerle 4 diodos en serie, 4 diodos gordos, 4 diodos que aguantan cada uno 3 amperios. Entonces, puestos en serie, los metí en un termorretráctil y lo puse en serie con la salida, digamos. Pero en vacío la tensión que yo tenía es 23,2 voltios, 23,1. Y alguien puede preguntarse y decir, bueno, pero si la caída de tensión de un diodo siempre decimos que es 0,6. Bueno, es 0,6 dependiendo un poco de la intensidad que está pasando por el diodo. Como puedes ver en estas curvas que te presento, es necesario pues una pequeña corriente para hacer esa caída que hay en la unión PN que tiene el diodo semiconductor. De la curva de la izquierda podrás ver que cuando ya la intensidad es de unos 10 miliamperios, sí que vemos esa caída de 0,6. E incluso cuando la intensidad llega a 1 amperio, pues bueno, la caída que podemos ver es de 0,9 voltios. En mi caso, bueno, en el arranque sí que es verdad que estoy en el límite porque estoy en 23,2 voltios, pero en cuanto empieza a consumir algo, yo ya estoy más bajo de los 23. Con esto he pretendido simplemente asegurar no pasar esos 23 voltios y estar en un margen lo más alto posible de tensión para intentar sacar la máxima tensión continua del regulador, que en este caso la máxima que a mí me ha dado y la que ya no puedo sacar más es 17 voltios. Este es el montaje que tú has visto funcionar. Ahora no estoy muy seguro de que precisamente las polarizaciones sean las ahí indicadas. Ese pequeño regulador DC-DC por la parte de atrás indica de una forma serigrafiada cuál es la entrada, cuál es la salida, cuál es ground, es decir, cuál es el negativo y cuál es el positivo. Entonces, ya digo, es aproximado, es de memoria, creo recordar que era así, pero no lo tengas como algo cierto. Sencillamente, que a lo mejor no creo que cambien, porque yo creo que se copian todos estos tipos de reguladores, pero sí que es verdad que fíjate por la parte de atrás que cómo está serigrafiado. Bueno, y esto es todo. Habrás visto que lo que he hecho es el aprovechamiento de todo lo que disponía, desde la caja, lo que es, digamos, la fuente de alimentación madre, la que da de comer al regulador, el regulador, las hembrillas,
el cable de alimentación, todo lo disponía, no he gastado ni un duro con él. Y al final, ¿qué me ha permitido? Pues me ha permitido tener una fuente en continua regulada de 0 a 17 voltios y sin forzar a esa tensión de 17 voltios. Yo considero que 1,5 amperios puedo sacar sin problema. Y con la ventaja de que cuando yo vuelva, o sea, cuando le pongo una programación de 5 voltios, yo puedo tener hasta lo máximo que me da ese regulador de CDC. Podría tener los 3 amperios. Cosa que con una fuente lineal podría tener problemas. Aquí no. Aquí no, porque yo tengo una fuente madre de 24 vatios. Y después un regulador de una eficiencia del 95%. Luego, si yo estoy con 5 voltios en salida, podría tener teóricamente hasta incluso un poco más de 4 amperios. Lo que pasa es que el regulador parece que dice que trabaja hasta con 3 amperios. Entonces, bueno, pues has visto que lo que me ha permitido es tener una buena fuente de alimentación regulada desde un entorno de 0 voltios a 17 voltios. Deseo te haya gustado. Muchas gracias.